Saludos, mis queridos amigos de Descubriendo la Verdad. Muchas veces hemos escuchado historias que dicen que los dinosaurios desaparecieron, dejaron de existir a causa de un enorme cataclismo hace millones de años. Pero también cabe una posibilidad de que algunos de estos dinosaurios realmente no se extinguieron, sino que siguen con vida. Quizás en un lugar muy apartado en el mundo, un lugar inhóspito, un lugar en el que el hombre no puede tener acceso o no tiene los medios necesarios para poder llegar y contemplar a estos dinosaurios. Son muchas las investigaciones que se han hecho respecto a esto. Tanto geólogos como zoólogos y personas especializadas en el tema han investigado a más detalle este asunto y han encontrado pues muchas información que nos va a sorprender bastante. Son muchas las historias a nivel mundial de culturas que dicen haber visto estos tipos de animales parecidos a dinosaurios. ¿Son realmente seres o animales que descienden del dinosaurio? ¿O quizás son ellos mismos que han sobrevivido a este gran cataclismo de hace millones de años? Pues nos metemos al corazón del África, a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. En estos lugares, en cavernas y ríos, difícil de acceder para el hombre, en las culturas que están en África, son similares las historias que cuentan de estos antiguos saurios que fueron vistos. Al investigar un poco más, nos podemos dar cuenta de que fueron muchos investigadores, zoólogos, que hicieron esta investigación sobre los posibles avistamientos de dinosaurios en el África. Uno de estos investigadores fue un famoso geólogo llamado Ivan Sanderson. Este especialista recogió bastante información y leyendas de las tribus del África. Él pudo comprobar que cerca de una zona de un río del África llamado Membebo existen leyendas de que personas pudieron ver a dinosaurios o a viejosaurios o algún tipo de reptil que no estamos acostumbrados a ver. Esta historia, recogida por este geólogo, llegó a los oídos de una persona muy adinerada llamado Karl Harrenberg. Pues verán, este señor invirtió bastante dinero para hacer expediciones en el África y comprobar si realmente estas historias eran ciertas o no. Pero al parecer, las intenciones de esta persona muy adinerada, claro, era investigar si realmente estas leyendas en el África son ciertas. Pero una investigación dice que este señor lo que quería era ver si es cierta la leyenda, cazar uno de estos saurios y llevarlo a un zoológico muy famoso en el mundo y así ganar dinero. Aquel señor muy adinerado falleció, pero el investigador que había hecho estas investigaciones anteriormente, el señor Ivan Sanderson, continuó indagando un poco más en estas culturas africanas para ver si era cierto que existían dinosaurios en unas cuevas, en unos ríos del África. Él había escuchado que entre las culturas africanas existía una leyenda de una extraña criatura llamada Chipekwe. Este ser muy extrañísimo coincidía con algunas características de estos viejos saurios. Tanto el tamaño como la forma de este animal
coincidía muy bien con lo que eran los famosos dinosaurios. Este animal, que era muy raro encontrarlo, pues se encontraba en una zona de los pantanos de uno de los ríos de África, en la que también existían bastantes criaturas que no se habían visto o contemplado por muchos años. En especial también era un río o un pantano en la que el hombre no andaba mucho por él, porque eran zonas de muy difícil acceso. Pero al parecer, este señor hizo la expedición para él mismo asegurarse si esta leyenda era cierta. Pero los documentos encontrados menciona que aquel investigador no encontró prácticamente nada sobre estas leyendas. Pero lo interesante de esta investigación es la segunda pista que este Ivan Sanderson tenía. Pues verán, en el año 1903, en esta segunda pista que tenía este investigador, se pudo dar cuenta que existían unos documentos de aquellos años de un investigador alemán llamado von Stein zu Lauchnitz. En las expediciones de este señor Stein se pudo encontrar, él hizo unas investigaciones en lo que es ahora Camerún, algunos datos sobre una bestia llamada Mokelele. Su nombre completo era Mokelele Mbembe. Las investigaciones decían que esta bestia era parecida a un elefante, con una cola muy larga, con un color gris, pero al parecer un poco más que un elefante. La leyenda decía que esta bestia usaba su enorme cola para hundir las canoas de las personas. Los indígenas en aquella época se defendían de esta enorme bestia, pero esta bestia mataba a los indígenas, pero no se comía su cuerpo. Lo que más sorprendió a este investigador alemán era el hecho que esta bestia no se comía a las personas que mataba. De hecho, muchos indígenas en aquella zona le mostraron a este alemán investigador la comida o los vegetales en la cual se alimentaba. Y además pudo entender de que esta bestia enorme se escondía en lugares muy inhóspitos, en las cuevas, en los ríos, en África, en lugares arcillosos, donde el hombre es prácticamente imposible que pueda entrar. En realidad, el hecho de que esta bestia no comiera animales o a las mismas personas que mataba llamó la atención más de este investigador, porque dicha información que le habían dado pues rompía con las costumbres o las leyendas de muchos lugares en las que se presentaban a dinosaurios en forma de monstruos que devoraban hombres, pero esta bestia no comía, sino solamente se alimentaba de vegetales. Esto llamó mucho la atención y se contrató a una persona especialista y coleccionista de historias de animales, un geólogo llamado W.M. Russell. Pues este investigador contratado se adentró a uno de los ríos más inhóspitos en canoa con dos personas más, personas africanas que conocían también esta historia de este monstruo llamado Mokelele. Se entraron en uno de los ríos más acaudalados. Este río coincidía muy bien con la investigación que había hecho el señor Stein y con las leyendas africanas de haber visto a esta bestia. Aquel investigador con estos dos ayudantes africanos se metieron en este río en el que en cierta parte pues estaban rodeados de paredes enormes de más de 100 metros. Eran tipo canales en la que ellos habían adentrado. Muy complicado y difícil para poder entrar. Pero era el lugar en el que ellos mismos podían entrar e investigar sobre las leyendas de esta bestia. La investigación de estas tres personas dicen que era un lugar de bastante miedo, un lugar en el que
no era fácil poder entrar y estar a gusto. Al ir entrando en las horas por este río bastante inhóspito y ver las grandes paredes de piedra, de arcilla que estaban a ambos lados de ellos, pues fueron dándose cuenta de que habían enormes bocas de cavernas. El informe de estas personas menciona de que al ver más cavernas y cavernas arriba, abajo, por todas partes, llegaron a una caverna muy especial. No se adentraron en ella, pero de repente escucharon un enorme bravido, un sonido muy aterrador. Lo que ellos dicen es que rápidamente se les vino a la mente de salir huyendo, escapar de ese lugar, porque era un sonido muy, muy aterrador. Al ir escapando estas 3 personas de esa caverna, la historia dice, y los documentos encontrados por el informe, que les fue muy complicado, muy difícil escapar de ese río, dado que se empezaron a formar pequeños torbellinos en el agua, en la que tuvieron que manipular la canoa para que no se pudiera hundir. El señor Russell, encargado de esta expedición, se dio cuenta, después de haber mantenido un poco la calma en el torbellino, que al parecer se habían adentrado un poco en una de estas cavernas donde había salido este sonido muy horrible. De repente volvieron a escuchar este sonido, este bramido de una bestia, al parecer. El informe menciona de que de repente vieron salir del agua una enorme bestia. Ellos lo mencionan que era como una foca de color negro, pero al parecer tenía la cabeza aplanada. Este ser nuevamente volvió a soltar un bramido muy aterrador y luego se escondió en las aguas. Según el informe de esta expedición, menciona lo siguiente: que estas 3 personas salieron a la velocidad de la luz, de miedo por lo que habían visto esta enorme bestia. Y claro, estos 2 acompañantes del investigador del señor Russell le dijeron a él que lo que habían visto era la enorme bestia, la famosa bestia de las leyendas, el Mokelele. Después, al regresar a la comunidad de estas 2 personas africanas, entrevistaron a los habitantes de esta comunidad, y todos coincidían de que en esta zona del río donde ellos habían estado era una zona prohibida, porque aquí estaba esta enorme bestia, el Mokelele. El informe también decía que estos 3 personas que fueron a la expedición no encontraron a ningún otro animal por esa zona, ni cocodrilos, ni hipopótamos, ni ningún otro animal. Al parecer se cree que esta bestia, el Mokelele, pues es una bestia muy territorial, en la que con los bramidos y la imponente apariencia asusta a los otros animales. Pero claro, esta bestia, como decía también las investigaciones, no come carne, sino es una bestia que come vegetales. Después de esta expedición, no terminaron ahí las expediciones. Años después, un señor llamado de apellido Macal fue también a esta zona cerca de este río donde habían ido estos 3 investigadores. Y este señor Macal, al mostrarle una imagen, una fotografía a los indígenas de la zona, claro, esta imagen era de un brontosaurio. Rápidamente los indígenas señalaron esta imagen y la identificaron como el Mokelele, la bestia de las leyendas. A raíz de esto, pues esta nueva expedición, el señor Macal se puso en contacto con algunos de la NASA
para poder utilizar uno de los satélites más precisos de la NASA, que pueda ver en una calidad de imagen bastante alta y averiguar qué es lo que era esta bestia, el Moquegua. Pero las investigaciones que hizo la NASA con sus potentes satélites no llegó prácticamente a nada. Tomaron fotografías de la zona, pero prácticamente esta investigación llegó a nada, porque no se encontró evidencias de nada. Y bueno, acabaron ahí las expediciones, no se sabe nada más del asunto, no sabemos si de verdad encontraron al brontosaurio o a esta bestia, el Moquegua. No sabemos si lo habrán encontrado o lo habrán estudiado o lo mataron. La verdad que queda ahí, solamente como una historia que contar o que averiguar. Y bien, pues esta es una historia que les cuento sobre qué personas vieron a este brontosaurio, pero como les digo, no hay claras pruebas de la existencia de esta enorme bestia. Solo queda ahí para poder pensar, reflexionar si de verdad existen en algún lugar del mundo estos animales que habrán sobrevivido al cataclismo de hace millones de años. Pues bien, mis queridos amigos, sin más que decir, les agradezco por haber entrado a este vídeo y haber escuchado esta información. No se olviden suscribirse a este canal, que estaremos subiendo más información, más noticias, más historia, cosas que muchos nos están escondiendo. Vamos a descubrir la verdad.